Vamos a comenzar con nuestra clase de temperaturas y escalas termométricas y comenzaremos definiendo lo que es la temperatura. Como ustedes saben, todos los cuerpos están compuestos por moléculas o por átomos. Estas moléculas están compuestas por átomos, entonces estos átomos no están totalmente inertes, sino que se están moviendo. Lo menos que pueden hacer es estar vibrando. Aquí, en este dibujo que acompaña la diapositiva, ustedes pueden ver distintos tipos de movimientos que se dan en el átomo. Por ejemplo, tenemos movimiento de traslación molecular, es decir, que un átomo se mueve en lugar del otro, o también un electrón, ¿verdad? Se puede estar moviendo alrededor del átomo, como se puede ver en el tercer dibujito. Pueden estar rotando. Lo menos que pueden hacer es el cuarto dibujo, pueden estar vibrando, o ustedes saben muy bien que existe el spin del electrón, por lo tanto el electrón siempre se va a estar moviendo sobre su propio eje y eso causa que exista un movimiento siempre. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medida del movimiento interno de las partículas, es decir, qué tanto se están moviendo. Cuando yo siento una temperatura fría, quiere decir que las moléculas apenas se están moviendo. Entre más caliente lo siento, eso significa que las moléculas se están moviendo con mucha más intensidad, como podrán ver ustedes en la siguiente diapositiva. Aquí tengo un interactivo. En este interactivo ustedes pueden ver que las partículas están vibrando. Pero, ¿qué sucede con estas partículas si yo decido incrementar la temperatura? Fíjense lo que sucede. Al incrementar la temperatura, el movimiento interno de las partículas es mucho mayor. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Que entre más rápido se mueva la partícula, mayor temperatura va a sentir o va a tener esta partícula. Entonces, tiene que quedar bien claro que la temperatura es una medida del movimiento interno de las partículas que componen un cuerpo. Al regresar a nuestra diapositiva, entonces, podemos ver que la temperatura nosotros la medimos a través de un instrumento llamado termómetro. Esos termómetros están diseñados de tal manera que puedan utilizar dos fenómenos físicos. El primero es el equilibrio térmico y el otro es la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica es cuando un elemento o un cuerpo cambia de dimensiones de acuerdo al cambio de la temperatura. Por ejemplo, un metal, que es donde se nota más este cambio, al aumentar su temperatura, al calentarlo, se dilata. Su tamaño crece. Entonces, el termómetro utiliza ese fenómeno de la dilatación térmica a través del líquido que está aquí adentro. Cuando este líquido aumenta su temperatura, se dilata y la única forma que tiene él de crecer es expandirse a través de esta venita que está acá, que como usted puede ver ahí en la diapositiva, es un vacío, un caminito al vacío que se hace para que el líquido pueda aumentar. También funciona con el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto térmico, el de mayor temperatura le pasa energía al de menor temperatura, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, cuando usted tiene frío y le dice a su mamá o a su papá, calentame las manos, porque esta persona tiene mayor temperatura en las manos, entonces la persona le toma la mano a usted, inmediatamente se empieza a sentir un aumento en la temperatura de sus manos. Y lo que está sucediendo es que esta persona con mayor temperatura le está pasando energía en forma de calor a sus manos hasta que ambas llegan a tener la misma temperatura. Entonces eso también funciona con el equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque cuando yo
pongo el termómetro, por ejemplo, en la boca, lo que sucede es que el termómetro está a una temperatura, mi boca está a otra temperatura y empieza a tratar de darse el equilibrio térmico. Cuando ese equilibrio térmico se da, el líquido que está dentro del termómetro, que puede ser mercurio o alcohol, que son los más comunes, empieza a dilatarse, ¿verdad? Hasta que marca cierta temperatura. Entonces así funciona esto del termómetro. Pero también es interesante que veamos las escalas termómétricas. Estas escalas termométricas vamos a estudiar nosotros 3 de ellas. Hay más que ya están quedando poco a poco en desuso, pero nosotros vamos a estudiar esas 3 que son las más comunes. La escala Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Para poder graduar estos termómetros se han tomado en cuenta 2 puntos muy importantes de temperatura. Y esos puntos son el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. Como puede ver en la escala Celsius, el punto de fusión del agua, es decir, cuando el agua se convierte en un sólido, se convierte en hielo, es 0 grados Celsius, y el punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados Celsius. Entonces, entre esos 2 puntos, como puede ver en el dibujo, existen 100 divisiones. A cada una de esas divisiones se le llaman grados. Por eso también se le llaman grados centígrados, por las 100 divisiones que existen en la escala Celsius. También tenemos la escala Fahrenheit, en donde el punto de fusión del agua corresponde a 32 Fahrenheit y el de ebullición a 212. Aquí usted puede ver que existen 180 divisiones entre estos 2 puntos. Entonces la escala Fahrenheit es mucho más sensible que la escala Celsius, debido a que cada división es mucho más pequeña. Entonces cualquier cambio que se registre en la temperatura es mucho más perceptible en esta escala. Esa es una de las razones por las cuales en los lugares donde la temperatura es bastante cruel con la humanidad, ¿verdad? En el norte o en el sur de la Tierra, prefieren utilizar la escala Fahrenheit porque cualquier cambio es más perceptible. Y existe la escala Kelvin. Esta escala es muy importante porque es la que se utiliza a nivel científico y es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. La escala Kelvin es conocida por la escala absoluta, no tiene temperaturas negativas. La menor temperatura que se puede registrar acá es el 0 Kelvin, que corresponde a menos 273 grados Celsius, y como estudiaremos en las leyes de la termodinámica, hay una ley que dice que ningún objeto puede tener una temperatura menor a esta, ¿verdad? No se puede llegar al cero absoluto. Entonces, aquí si usted puede ver, el punto de fusión del agua corresponde a 273 Kelvin y el de ebullición a 373 Kelvin. Es incorrecto decir grados Kelvin, por tratarse de una temperatura absoluta, solo se le llama, solo se menciona el número que corresponde a la temperatura acompañado de Kelvin, sin decir grados. No así en Celsius y Fahrenheit, donde sí se utiliza la palabra grados. Entonces también aquí es importante ver que existen 100 divisiones. Este dibujo es muy importante porque a partir de aquí vamos a obtener nosotros las fórmulas para poder convertir de una escala a la otra, que es una de las cosas que más le interesa que ustedes aprendan el Ministerio de Educación. Entonces, ustedes han de haber aprendido en tercer ciclo unas fórmulas para poder hacer esto, pero estas fórmulas salen de acá. Yo les voy a enseñar cómo se deducen. Aquí tenemos la escala Celsius y hablamos que comienza con el punto de fusión, que es 0, luego el punto de ebullición, que es 100, y que existen 100 divisiones entre una y otra. La fórmula general para obtener estas conversiones es la siguiente: la escala que vamos a trabajar menos el punto de fusión del agua en esa escala entre el número de divisiones. En este caso que estamos viendo de la escala Celsius, tenemos la temperatura de Celsius menos el punto de fusión del agua, que corresponde a 0,
entre el total de divisiones, que es 100. Y eso lo vamos a hacer con las tres escalas que hemos estudiado. Aquí tenemos la temperatura en Fahrenheit menos 32, que es la temperatura que corresponde aquí al punto de fusión del agua, entre 180, que es el total de divisiones, y luego la temperatura Kelvin, escala Kelvin, que es temperatura Kelvin menos 273 entre 100. Ahí queda especificado de una manera bien clara en la presentación cómo se obtienen estas fórmulas. Ahora, ya para poder convertir, hacer los ejercicios, esas fórmulas se igualan. No vamos a igualar las tres al mismo tiempo, sino que se igualan de 2 en 2, dependiendo de lo que nos piden que convirtamos. Por ejemplo, si a mí me dicen convierta de Celsius a Fahrenheit, voy a igualar estas dos. Si me dice convierta de Celsius a Kelvin, voy a igualar estas dos. Y así sucesivamente. Veamos los ejemplos. Ordene las siguientes temperaturas de mayor a menor: 250 Celsius, 370 Fahrenheit y 573 Kelvin. Para poder comparar las temperaturas, como cualquier dato, tenemos que tener todos los datos en las mismas unidades para hacer la comparación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es convertir las tres temperaturas a una misma escala. Yo he decidido convertirlas todas a Celsius. Entonces, vamos a comenzar convirtiendo. Ya tengo 250 Celsius, voy a convertir ahora 370 Fahrenheit a Celsius. Entonces igualo Celsius y Fahrenheit. Despejo de aquí porque yo quiero tener temperatura Celsius, entonces temperatura Celsius menos 0 es temperatura Celsius dividido entre 100, este 100 pasa a dividir, como puede ver en el siguiente paso. Luego que ya lo tengo despejado, sustituyo los 370 Fahrenheit en vez de la temperatura Fahrenheit y realizo la operación, y esto me da 187.78. Ahora, cuando convierto la Kelvin a Celsius, igualo las temperaturas Celsius con la Kelvin, despejo Celsius de nuevo, Tc menos 0 es Tc, entonces este 100 que está multiplicando pasa a dividir, como puede ver en el siguiente paso. Esto de acá se simplifica y me queda que Tc es igual a Tk menos 273, Tk es la temperatura en Kelvin que voy a convertir, que es 573, y realizo la operación, eso me da 300. Entonces, para ordenarlo, quedaría así. La menor sería esta, 187.78, que corresponde a 370 Fahrenheit. Luego seguiría los 250 Celsius y finalmente los 573 Kelvin, que corresponde a 300 Celsius, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros hemos realizado el ejercicio utilizando esta deducción de fórmulas. Si usted quiere utilizar las fórmulas que aparecen en los libros, se han deducido de aquí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, al despejar aquí TF me quedaría 180 sobre 100 por TC más 32. Pero 180 sobre 6 es 9 quintos. Entonces la fórmula es 9 quintos de TC más 32 igual a TF. Esa es la fórmula que le han enseñado toda la vida. Entonces de aquí es de donde se deducen las fórmulas a utilizar. Espero que haya quedado claro y que puedan defenderse, ¿verdad? En cualquier conversión que les venga, ya sea en un examen del cole, en un examen de admisión de la U, o incluso en la PAES, ¿verdad? Si llegásemos a tener PAES. Muy bien, chicos, esto ha sido todo. Feliz día.